3.2 millones de usuarios viajan a diario en el metro de la Ciudad de México. Pero en ese monstruo naranja que serpentea las vías, también viajan asesinos, criminales, acechadores, que un día no pueden contenerse más y estallan. Uno de ellos fue Luis Felipe Hernández Castillo, que el 18 de septiembre de 2009 decidió dispararle a los usuarios. Todo para dar un mensaje. Amigos de Infiltrado, ¿cómo están? Soy Antonio Nieto. Bienvenidos a otro capítulo más, donde les voy a narrar algo que me tocó reportear a mí, y que es una de las historias más extrañas y escandalosas que me ha tocado. Imagínense ustedes que van en el metro lleno, van pensando en sus cosas, distintos asuntos en su cabeza, distraídos, y de pronto se escuchan balazos. Esto ocurrió la tarde del 18 de septiembre de 2009. Yo era reportero de un diario de circulación nacional y estaba haciendo la guardia vespertina en la sala de prensa de la entonces Procuraduría Capitalina. De pronto se escuchan los radios policiales con un clave 26. ¿Qué es un clave 26? Es una clave de la entonces Policía Judicial que significaba rápido o una alerta de movimiento rápido, a toda velocidad. En 26, un clave 10 en 26, es decir, una alerta requiere apoyo en 26. Rápido. Algo estaba ocurriendo en el Metro Valderas, que está, si ustedes conocen la Ciudad de México, muy cerca de la Procuraduría, o hoy Fiscalía, está a unas cuadras. Nosotros andábamos en moto, me subí a la moto, el conductor era un fotógrafo de este diario, que le mando un saludo, Alberto Neri, clave tigre, y nos fuimos en chinga. Llegamos a las 5:15 de la tarde, y había un relajo, había una escandalera total. Había gente saliendo de las escaleras, gritando. Había algunos que estaban sentados en el piso llorando. Yo no sabía qué estaba pasando. Realmente nadie sabía qué estaba pasando. Y entonces voy bajando las escaleras a toda velocidad, cuando de frente, ya en el andén del Metro Valderas, dirección Universidad, me topo a un sujeto alto, de barba, con la playera desgarrada y con algunos rastros de sangre. Algo estaba pasando. Los policías lo llevaban detenido, lo estaban prácticamente arrastrando hacia las escaleras, hacia la salida, y alcanzo a ver que en el andén hay dos cuerpos tirados. Uno con uniforme de la Policía Bancaria e Industrial y otro de civil. Esto, señoras y señores, fue el caso del asesino del Metro Valderas. Esta es la portada de 8 columnas que el diario me dio a mí en 2009. Ahí está mi firma junto con la de otro compañero. Y ahí está este sujeto, como ven, con la camisa abierta, con las esposas, y hay unos rastros de sangre. Este, señoras y señores, fue un caso muy escandaloso porque, vaya, 3.2 millones de personas más o menos viajan diario en el metro, que ustedes saben que es un dinosaurio, y que haya una balacera adentro de ahí con 2 víctimas, caray, no todos los días, aunque ya había pasado en el año 2000, pero eso se los platicaré después. ¿Qué pasó? ¿Qué
¿Quién era este sujeto? ¿Quién era este tirador, este asesino? Aquí están los interiores de la sección donde también se relata lo que había ocurrido. Fue mi crónica, entrevisté a las víctimas, vean cómo están llorando. Ahí están policías judiciales, están policías que resguardan el metro y un gentío, un griterío. Pues este señor se llama Luis Felipe Hernández Castillo, de 38 años de edad entonces. Y este sujeto tenía muy bien planeado lo que iba a hacer, aunque para él las razones que tenía para hacerlo eran muy claras, pero para la gente después de lo ocurrido, todo quedó en confusión. Luis Felipe Hernández era un campesino de Jalisco que en días anteriores había tenido muchos problemas con su cosecha. No llovía. Estaba totalmente desesperado, tenía familia, vivía en un rancho aislado en los Altos Jalisco y él se dedicaba a sembrar maíz. Pero no llovía. No había que comer. Esto pocos lo saben. En la prensa nacional no se le dio mucha difusión en profundidad a la historia de Luis Felipe Hernández. Pero vaya que era un hombre atribulado por las necesidades más básicas. Él decide irse a los Estados Unidos a conseguir trabajo porque previamente ya lo había hecho. Había estado 6 años en California trabajando de mudancero, de plomero, de jardinero, y le había ayudado a juntar algo de dinero y comprar ganado. Sin embargo, con el paso del tiempo, las cosas allá en el rancho La Topona, en los Altos Jalisco, se pusieron difíciles. No había que comer porque no llovía. Entonces, este hombre decide irse a los Estados Unidos, pero antes hizo una escala en la Ciudad de México. Un hombre alto, con estudios muy básicos, era uno de 13 hijos. Y toda su vida había vivido en este lugar tan aislado. Y había vivido de la siembra. Había estado casado, sin embargo, se divorció cuando estaba en Estados Unidos. Un hombre con ciertas aficiones muy simples, que no había tenido problemas, no había estado en la cárcel, no consumía drogas. ¿Qué lo motivó a hacer esto, a matar a 2 personas? Esa fatídica tarde del 18 de septiembre de 2009, en la que yo estuve en el lugar. Luis Felipe se había hospedado en un hotel en la colonia Doctores y había estado vagando por la Ciudad de México. Iba, venía, acechaba, porque tenía un revólver calibre 38 especial, del que no se separaba nunca. ¿Por qué? ¿Debía algo? ¿Qué es lo que pretendía hacer este hombre? Era un hombre misterioso. Había estado recorriendo las estaciones del metro sin ningún sentido. Iba hasta una terminal y después regresaba. Se bajaba, deambulaba por las calles y volvía a ingresar a las instalaciones del metro. Para suerte, mala suerte, para desgracia de muchas personas que vivieron esto, esa tarde en Valderas, en la estación Valderas, este sujeto empezó a hacer pintas con un plumón en las paredes de los andenes. ¿Qué decían esas pintas? Aquí lo tengo. Este gobierno criminal lleva a morir de hambre y sed por el calentamiento global de la Tierra. Vamos México, con engaños y perjuicios, llevan a la nación al hambre sin H, lo que te puede denotar el nivel de educación que tenía este individuo. Pero llevaba su revólver 38 en un pañuelo blanco y llevaba una Biblia
de este tamaño. Cuando hizo esas pintas, un policía bancario industrial lo observó y le dijo: deja de estar haciendo eso. Y este hombre le dijo: ya valió madres. El policía bancario se acerca, se abalanza hacia él para detenerlo, cuando Luis Felipe saca el revólver. Hay un forcejeo y finalmente ¡pah!, hay disparos. El policía bancario hizo todo lo posible por detenerlo, pero cayó, se desplomó. Fue identificado como Víctor Manuel Miranda Martínez. Otro usuario se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. Mientras esto está pasando, la gente empezó a correr, se empezó a remolinar en las puertas del vagón, porque el metro estaba detenido. Este sujeto, cuando se abren las puertas, entra al vagón y empieza a rezar y dice algo como que esto es algo divino. De ahí que muchos en un principio creíamos, y yo al reportear esto así lo creía, que era un tema de locura, un tema de una persona que estaba desquiciada mentalmente. Pero la cosa no va por ahí. La gente corrió. Este sujeto empezó a hacer disparos. Hubo 5 lesionados más. Imagínense. Y un usuario, que era un herrero de Chalco, Estado de México, Esteban Cervantes Barrera, de 58 años de edad, se la abalanzó. Lo quiso detener, le quiso quitar el revólver, pero lastimosamente su lucha fue en vano. No pudo hacer nada. Y Luis Felipe, cuando lo tuvo a tiro de piedra, le disparó en la cabeza. Para esto, como insisto yo, volvamos al momento en que yo llego y Luis Felipe ya está detenido por elementos de la policía judicial. Hay uno en particular, un comandante que tuvo un montón de suerte. Amigos de Infiltrado, de verdad la libró y vive para contarlo, porque fue el primero que tuvo de frente a Luis Felipe allí en los andenes, ya cuando la gente había corrido. Algunos otros no alcanzaron a correr y quedaron detrás del asesino. Y lo único que resolvieron en hacer fue hincarse, abrazarse entre ellos y llorar. También estaba rezando este sujeto, lanzaba pregonaba algunas cosas sin sentido. En ese momento parecían sin sentido, porque atacaba al gobierno y rezaba y decía que esto era algo divino. Total que este comandante se le abalanza. ¿Y qué creen? Lo que es tener suerte. Cuando no te toca, no te toca. Estaba recargando el revólver, como ustedes saben, tiene 6 orificios para que ahí van las balas, se llama el tambor. Pero solo recargó 3. Y así empuñó el arma y disparó. Y obviamente lo hizo en el sentido de las manecillas del reloj, como después lo comprobaron peritos de la fiscalía. Y disparó 3 veces de frente contra este comandante que corría hacia él. Y pues accionó el arma con la ronda de 3 balas que no estaban cargadas, o de 3. Sí, el revólver tiene 6 balas y él solo que recargó 3. Y al momento de que accionó, pues giró el tambor a los 3 orificios que estaban vacíos. Eso permitió que este comandante de la policía judicial lo pudiera someter por unos instantes y que llegara la ayuda, que fue los policías bancarios y otros elementos, y pudieran detener por fin este sujeto. El saldo: 2 personas ultimadas y 5 usuarios lesionados. Caray. Obviamente fue portada. Todos los noticieros hablaron de esto.
era la nota, la información que estaba de boca en boca. Y bueno, a mí me tocó reportearlo y darle seguimiento al caso. Aquí está la portada del periódico más vendido junto con el gráfico, que es el Metro, ¿no? Ahí se ve la escena dramática cuando este usuario valiente, o como quieran ustedes llamarlo, pues intentó intervenir y su vida fue arrebatada por este sujeto. Pero ¿qué motivó al asesino del Metro Valderas a detonar? Señores, en las investigaciones que no fueron, de verdad no fueron muy incisivas en el trasfondo o en el porqué, al final lo detienen y lo meten a la cárcel y tiene sus primeros juicios. Y él dice esta frase, amigos de Infiltrado, que no fue tomada como muy en serio. Los maté porque querían reprimir mi mensaje. Esto lo dijo durante su audiencia. Al final, lo sentenciaron a 151 años de prisión. Pero, ¿a qué se refería con esto? Recuerden que había hecho pintas en el metro, pero lo que pocos saben es que había hecho esas mismas pintas días anteriores, afuera de ciertas estaciones del metro, todas de la línea verde. Lo había hecho en el metro Hidalgo. Lo había hecho en el metro Valderas, pero afuera. ¿Qué estaba tratando de decir este sujeto? Lo que yo les dije al principio, era un campesino de Jalisco que estaba sufriendo porque la lluvia o la falta de lluvia había arruinado su cosecha y tenía hambre. Esta óptica no fue muy difundida en los medios. La que fue más, o la que fue muy popularizada, fue de que estaba loco y que era una suerte de ángel exterminador, que había recibido un mensaje divino y que por eso había asesinado a estas personas y que por eso había desde un principio llevado un revólver al Metro Valderas. Pero no estaba loco. De hecho, los peritos de la fiscalía determinaron que Luis Felipe estaba totalmente consciente de sus actos. Y él nunca realmente expresó su idea de si lo había planeado bien, lo había revuelto en su cabeza o fue una acción impulsiva. Realmente lo que pasó, y que es una óptica que casi nadie sabe, es esa: que era un sujeto que vivía al día y que estaba harto de la situación tan precaria en la que vivía él y su familia en Jalisco. Tenía hermanos, ya se los he dicho, había estado en Estados Unidos, había regresado, su familia, pues no es que se llevara bien con todos, pero nunca había tenido problemas, salvo lo que lastimosamente a veces pasa en este tipo de regiones de Jalisco y de otras partes del país. Se había divorciado y después él se robó a una mujer y la mantuvo presuntamente encerrada en una casa, y también la mujer tenía hambre. Esta chica, la que se había robado, con la que se iba a casar, pues terminó escapándose porque no le daba de comer. Y lo que le dijo es muy importante, amigos de Infiltrado. Lo que le dijo a esta muchacha cuando se enteró, antes de que escapara, y cuando se enteró que tenía hambre y que es que no, tú no eres un buen esposo porque no me das de comer, me estoy muriendo de hambre. Y él le dijo: tienes que comer luz divina. Recuerden que en esas partes de Jalisco son muy religiosos, y él quizás lo vio como un castigo el que no lloviera y que sus cosechas se arruinaran y que estuviera pasando hambre. Pero en el fondo, por lo que él había leído en las noticias, en los periódicos, no estaba de acuerdo con la política del gobierno mexicano sobre el calentamiento global. Y él culpaba al calentamiento global de la falta de lluvia. Así de simple, señores. Esto es una versión muy diferente a la que apareció en los medios, que casi es un demente desquiciado que por orden de Dios mató a inocentes usuarios del metro. En realidad,
lo que este sujeto quería decir y que lo hizo de una manera muy mala, lo hizo de una manera desafortunada, desgraciada, es que estaba inconforme con un gobierno incapaz de darle las herramientas a los campesinos para sobrevivir, incluso cuando el clima no es favorecedor. Nunca quiso este hombre dar una entrevista. En realidad era un hombre de pocas palabras. Y a partir de eso el metro instauró unos arcos detectores de metal para que cada que un usuario entre, se detectará si tenía o no un arma de fuego. ¿Habrá funcionado? ¿No pasó otra vez? ¿No pasará otra vez? A mí me tocó reportear este caso, fue muy emblemático para mí, fue de los primeros que realmente hizo que la adrenalina estuviera al 100 y que me pusiera a pensar en las razones que tienen las personas para hacerle daño a otras. ¿Ustedes qué opinan, amigos de Infiltrado? Déjenme sus comentarios en la caja de comentarios. Déjenme saber, ¿estaba loco en realidad? ¿Tenía algún trastorno? ¿O solo fue un pretexto? ¿O solo era un hombre desesperado? Un campesino aislado, frustrado, y que eso lo llevó a hacerle daño a estas personas en el Metro Valderas. Y recuerde, estimado seguidor, el Infiltrado es